¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva revisión de noticias en el canal de televisión del Poder Judicial. Queremos partir contándoles en qué está hasta ahora la Ley de Tramitación Electrónica, una legislación que entró en vigencia el pasado 18 de junio y que va a revolucionar para siempre los procedimientos judiciales del país. Actualmente 13 de las 17 jurisdicciones ya implementaron la primera etapa de la tramitación electrónica y hasta el momento los resultados han sido satisfactorios. Desde su entrada en vigencia han ingresado 14.341 demandas y presentados 57.859 escritos, los que ya son parte de un proceso digital que implica menos costos para las partes intervinientes en un juicio y menor tiempo de tramitación de las causas. Les recordamos que las jurisdicciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas son los que actualmente ya cuentan con la tramitación electrónica a la espera de que el próximo 18 de diciembre esté implementado ya en todo el país. Desde la Plaza Mombaras, en las afueras del Palacio de Tribunales, los invitamos a revisar las noticias y, como siempre, comenzamos con los titulares. Corte declaró ilegal detención de microtraficante de drogas y abrió el debate si ocurrirá lo mismo con el nuevo control preventivo. Nuevo fallo de la justicia permitió a padres utilizar marihuana en tratamiento médico de su hijo. Confesión de conocida deportista víctima de abusos sexuales abrió debate sobre la prescripción de estos delitos. Hombre recogió a perro que tenía dueño y fue detenido por hurto por hallazgo, un delito que castiga a quienes se quedan con lo ajeno. Carabineros detuvo a un hombre que se escondió detrás de un auto cuando advirtió la presencia de la policía, una sospecha que derivó en un caso de tráfico de drogas. La persona fue condenada a 541 días de cárcel. Sin embargo, la Corte Suprema anuló el fallo al considerar que la detención fue ilegal, ya que consideró que esconderse de la policía no constituye delito. Una decisión que plantea la interrogante si esto se repetiría con la entrada en vigencia del nuevo control preventivo de identidad. La Corte Suprema anuló un fallo emitido por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago que condenó a un hombre por tráfico de drogas. El argumento fue que el control de identidad que derivó en su detención fue hecho de forma irregular. Según narró Carabineros, el imputado al ver a la policía en la esquina de un pasaje de la comuna de Lo Espejo se escondió detrás de un auto. Este indicio, que para la fuerza pública fue suficiente para efectuar el control y registrar su vestimenta, no es una razón para detenerlo, según la Corte. Ese indicio le da a la policía inequívocamente la sospecha de que se está cometiendo un delito. Lo más probable es que ante la pregunta tal como fue formulada, la respuesta sea negativa, por cuanto una persona puede atravesar una calle o esconderse detrás de un automóvil por las más diversas razones. Razón por la cual no podría procederse a la detención de una persona en esas circunstancias. La sospecha de Carabineros y posterior revisión del hombre terminó con la incautación de 62 envoltorios de marihuana. Paradójicamente, esta prueba fue clave para sustentar la defensa del acusado. Esta argumentó que la evidencia fue obtenida mediante diligencias arbitrarias, por lo que presentó un recurso de nulidad. Si una persona no da señales de ningún indicio de comisión de delito, no se la puede registrar. Es decir, no se puede actuar por el resultado. O sea, yo registro para encontrarle algo y si le encuentro algo lo detengo. Y si no le encuentro nada, unas disculpas. Ese es el tema. Entre las voces críticas a este dictamen hay quienes piensan que anular la sentencia fue una decisión extrema y que solo debería utilizarse en casos graves. Yo no veo ahí un abuso. Uno puede entender que eso a lo mejor no ha sido la conducta ideal, ¿cierto? Y la Corte tiene una opinión sobre eso. Pero yo no veo allí un abuso fundamental a los derechos de una persona. No veo que haya un peligro de que esa persona pueda, digamos, sufrir un aplastamiento de sus derechos por parte del Estado. La entrada en vigencia del control de identidad abre nuevas interrogantes respecto a si este tipo de detenciones ahora serán legítimas. Sin embargo, los expertos aseguran que no habrá cambios significativos. En realidad, el cambio de la ley es irrelevante para efectos de este fallo, porque la ley lo que cambia es que disminuye los requisitos para que la policía pueda pedirle la identidad a una persona.
pero no disminuye los requisitos para que pueda registrar sus vestimentas, su equipaje, su vehículo. Por ahora, la aplicación del control preventivo de identidad tiene como principal objetivo encontrar órdenes de detención pendientes. Ante cualquier vulneración de los derechos o actos arbitrarios en una aprehensión, las personas pueden exigir su derecho al debido proceso. Nuevamente, la justicia falló a favor de personas que utilizan marihuana con fines medicinales, lo que marca tendencia en este tipo de casos. Esta vez, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de protección presentado por unos padres cuyo hijo sufre del síndrome de West y lo tratan con aceite de cannabis. La resolución, además, obligó a las policías a no intervenir más en este tema. El cannabis para uso medicinal es legal en Chile. Así lo especifica el artículo 4 de la Ley 20.000 que autoriza su consumo para tratar una enfermedad. Una legislación que la justicia chilena nuevamente volvió a respetar. En junio, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de protección presentado por los padres de un niño de 4 años que sufre síndrome de West y que es tratado con aceite de marihuana. Bueno, la idea allí es, a través de una acción constitucional, como lo es el recurso de protección, resguardar las garantías fundamentales y con ello el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del menor. Toda vez que el menor estaba en un tratamiento en base de resina o aceite de marihuana, y ese tratamiento de alguna manera había permitido un desarrollo de su salud adecuado. Él y su familia habían sido víctimas de un proceso policial inadecuado, ¿cierto?, que había vulnerado sus derechos, pero al mismo tiempo este caso sirve para relevar la importancia de los nuevos fallos, ¿cierto?, de la justicia chilena. Hoy podemos decir con claridad que por fin se está dando correcta lectura a lo que es la ley de drogas en Chile. En marzo, la policía ingresó a la casa de Ricardo Budín y lo detuvo por una denuncia anónima de que cultivaba plantas de cannabis en su hogar. Budín presentó un recurso de protección que fue acogido por la Corte de San Miguel, que argumentó que se puso en riesgo el bienestar del niño y ordenó explícitamente a Carabineros abstenerse de las acciones que pongan en riesgo su salud. Entendimos que había que adoptar alguna medida al respecto. Y esa medida era indicar, por ahora, mientras se siguen los procedimientos ordinarios correspondientes, que la policía se abstuviera de interferir en este tratamiento. Que esto vulnera incluso los derechos consignados en la Convención de los Derechos del Niño, porque pone en riesgo su salud, su integridad y su vida. Tenemos que entender que cuando la cannabis se usa medicinalmente es igual que un fármaco y que por lo tanto no se puede interrumpir un tratamiento de la noche a la mañana, sobre todo en patologías complejas como la que sufre, ¿cierto?, este niño. Durante este año, otro fallo ratificó la legalidad del uso medicinal del cannabis. En marzo, la Corte Suprema falló a favor de una pareja que cultivaba 15 plantas de marihuana, por lo que habían recibido una condena de 83 días de presidio y una multa de 1.800.000 pesos aproximadamente. Sentencia que fue anulada por el máximo tribunal, ya que el cultivo era para tratar un dolor crónico. Sí, uno puede decir que la normativa en materia de tráfico estupefaciente tiene cierto rango y permite ciertas justificaciones en la tenencia y uso de la droga. Y los jueces, en definitiva, deben hacer una interpretación de esa normativa y, conforme a los hechos, determinar si es que efectivamente ocurría esta posibilidad del tratamiento médico y, si era así, en definitiva, entender que eso no es un delito ni una falta. Desde junio del año pasado empieza a haber fallos ya en nuestra otra dirección que reconoce además esto que está dentro del ámbito personal, de las decisiones personales, el ámbito de los derechos personales, pero también colectivos, ¿cierto?, que es tomar decisiones con respecto a cómo yo decido vivir mi vida. Desde su promulgación en febrero de 2015, la Ley 20.000 tiene como objetivo perseguir el narcotráfico y no el autocultivo con fines medicinales, por lo que utilizar este tipo de tratamientos alternativos es legal en nuestro país y se confirma con los últimos fallos de la justicia. La confesión de abuso sexual realizada por la maratonista y abanderada en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Erika Olivera, abrió el debate sobre los plazos de prescripción de la ley para este tipo de delitos y la posibilidad de que sean perseguidos independiente del tiempo que ha transcurrido. Los expertos aseguran que esto sería una motivación para aquellas víctimas de abuso sexual que por diversas razones aún están en silencio. Presidenta, para que le pueda hacer entrega de la bandera a Erika Olivera. A sus 40 años, la maratonista Erika Olivera confesó que fue abusada por su padrastro durante su infancia y adolescencia.
A pesar del tiempo transcurrido, denunció a su agresor y la Fiscalía investiga si los presuntos delitos sexuales están prescritos o existe la posibilidad de iniciar un juicio contra Ricardo Olivera. Para los expertos, el solo hecho de que las víctimas confiesen estos traumáticos sucesos repercute de manera positiva en la reparación emocional del daño sufrido. Por lo tanto, cuando una persona devela, cuando una persona da cuenta, cuando una persona abre el secreto, está haciendo un acto de confianza en que otros van a reconocer aquello traumático que le ha sucedido. Aunque nosotros establezcamos el delito y necesariamente tengamos que aplicar la prescripción y a lo mejor dictar una absolución, pero porque el delito está prescrito, pero no porque no haya existido. Y en el fondo también eso es una forma de justicia. El Código Penal chileno señala distintos plazos de prescripción para todos los delitos y varía según la condena que reciben. Cuando el crimen merece cadena perpetua, la acción penal prescribe a los 15 años. En otros crímenes, el plazo disminuye a 10 años. La prescripción de simples delitos ocurre a los 5 años y en caso de faltas se extingue pasados 6 meses. Por lo tanto, la violación prescribe luego de una década y el abuso sexual después de 5 años. Con esta lógica, el caso de Erika Olivera quedaría fuera de los plazos. La prescripción de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes comienza a regir desde el momento que la víctima es mayor de edad. Entonces son dos prescripciones que están establecidas en este delito. Una que es para el común de las personas y otra que es para los menores, que cuando cumplan la mayoría de edad, es decir, cuando cumplan los 18 años, recién la prescripción comienza a correr. Según datos del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, la edad promedio en que se denuncian los abusos es entre los 24 y 25 años. En esta etapa, la víctima alcanza la adultez y tiende a perder el vínculo que lo une a su agresor. Esa edad está vinculada a que la persona ya se considera un adulto y que además no está bajo el poder o el control de quien lo agrede. Por lo tanto, se encuentra en la condición de poder hablar porque se da un contexto favorable para poder dar cuenta de eso, ¿sí? El plazo de prescripción de los delitos sexuales es solo uno de los obstáculos que enfrentan las víctimas cuando deciden denunciar. Los medios probatorios y la presión que ejerce el agresor cuando es un familiar o conocido han dejado como resultado una lamentable cifra. Detrás de cada denuncia hay otros 12 casos que quedan en silencio. Hace algunas semanas, un colectivero de Arica pasó una noche detenido por recoger a un perro extraviado. Aunque trató de encontrar a sus dueños y pese a su buena intención, fue formalizado por hurto por hallazgo, un delito poco conocido que nos invita a pensar 2 veces antes de quedarnos con dinero o algún objeto que pareciera no tener dueño. ¿Qué hace usted si encuentra dinero o un objeto perdido en la calle? Probablemente la reacción inmediata es recogerlo y quedarse con algo que pareciera no tener dueño. Sin embargo, podría estar cometiendo un delito, como le ocurrió a un colectivero de Arica quien en junio rescató un perro aparentemente extraviado en la calle. Pese a que lo alimentó y buscó a sus dueños, hubo una denuncia por el robo del animal vinculada a la patente de su vehículo. Terminó detenido por una noche y formalizado de hurto por hallazgo. Esto es un delito que se llama omisión propia. La obligación es la entrega. El delito no se configura con la apropiación de la especie, sino que la obligación de entregarla. Y constándole esa propiedad ajena, por cualquier medio, está la obligación de entregarlo, devolverlo a su dueño o a la autoridad competente, que podría ser Carabineros, la municipalidad, etc. Esta figura establece que cometen este delito de hurto de hallazgo quienes se encuentran una especie mueble que exceda de una unidad tributaria mensual. Esta especie tiene que encontrarse al parecer perdida. Regulado en el artículo 448 del Código Penal, el hurto por hallazgo establece una pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días de cárcel. Además, una multa de 5 unidades tributarias mensuales. La ley supone que una persona debería comprender que ese objeto extraviado tiene dueño. Por ejemplo, quien se encuentra una billetera y aparece la cédula de identidad. O un teléfono celular, donde comienza a recibir llamadas y le señala quién es el propietario. Quien se queda con esta cosa, en definitiva, comete este delito de hurto de hallazgo.
Este delito también podría configurarse si alguien encuentra cosas perdidas después de una catástrofe, como terremotos o incendios. Pero, ¿qué ocurre si encontramos un objeto a cuyo dueño es imposible identificar? Conservarlo también podría traernos más de algún problema. Esta es una especie perdida, entonces ahí, si bien no hay cómo establecer quién es el dueño, lo que corresponde en materia civil, que está regulado artículo 692 y siguiente, es entregar esta cosa a la municipalidad respectiva donde se encontró. Luego de que el objeto perdido es entregado a la municipalidad, ésta lo publica en sus medios de difusión hasta que aparezca su propietario. Si esto no ocurre, al cabo de un mes será rematado y su valor repartido en partes iguales entre la autoridad y la persona que lo encontró y lo declaró. Un ejemplo de estos remates es el realizado por la municipalidad de Pudahuel con las maletas no reclamadas que se pierden en el aeropuerto de Santiago. En 1911, el abogado y juez letrado de Quillota, Ramón Araya, fue asesinado afuera de su casa en venganza por enviar a prisión a un delincuente. El crimen por encargo terminó con 3 condenados, uno de ellos a pena de muerte. Un trágico hecho que convirtió al magistrado Araya en el único mártir del Poder Judicial, al morir por un acto de servicio. El 20 de mayo de 1911, la venganza de un criminal condenado terminó con la vida del magistrado Ramón Araya Arenas, hasta ahora el único juez mártir en la historia del Poder Judicial. Una estocada en el corazón provocó la muerte del juez Ramón Araya fuera de su casa en Quillota. La motivación del brutal delito fue la condena que dictó contra Eloy Pérez, sentenciado a 1 año de cárcel. Este criminal provocaba incendios y luego cobraba indemnizaciones, actos que el juez Araya consideró suficientes para encarcelarlo. Sí, es el único juez que consta que fue asesinado en razón de una de sus resoluciones. Por eso mismo es considerado mártir, con toda justicia, de su función. Un juez de quien por lo demás se sabe que fue probo, que fue un honor para la magistratura que él estuviera en ella y en esta jurisdicción en particular. Llegaron con el cuerpo de mi abuelo ensangrentado entero, llegó ahí y en la mesa del comedor de la casa, con todos los chiquillos, los 5 chiquillos alrededor por la curiosidad propia de la juventud, y ven que el hombre ensangrentado entero era su propio padre. La investigación encabezada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Carlos Silva, determinó que Alfredo Brito fue el autor material del asesinato. El criminal Eloy Pérez le encargó matar al juez por la suma de 400 pesos de la época. Días antes del asesinato, Pérez le envió una nota anónima al juez amenazándolo de muerte si no dictaba su libertad. Era primera vez, ¿cierto?, que se perpetraba un delito de esta naturaleza en un magistrado de la República. O sea, acá en Chile, a diferencia de otros países, en Europa, tal vez en Estados Unidos, nunca ocurrió un atentado de esa naturaleza. Luego de ser detenido como sospechoso del asesinato del magistrado Araya, Alfredo Brito confesó el pacto que tenía con el preso Eloy Pérez. El 17 de octubre de 1911, la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la sentencia que condenó a la pena de muerte a Brito como autor del homicidio. Pérez recibió cadena perpetua como autor intelectual del crimen y un tercer individuo, Juan de Dios Calderón, fue procesado como cómplice y condenado a 10 años. A los pocos días de conocerse el fallo, el sicario fue fusilado en una cárcel de Quillota. Si eso ocurriera hoy, la pena de muerte no existe, así que la pena mayor que podría llegar a imponerse a quienes cometieran un hecho como ese sería el presidio perpetuo calificado. Se discutió si cumplía el fin que se pretendía, es decir, de educar o ejemplarizar a la sociedad, ¿cierto? Y desde un principio se reunieron dos grupos antagónicos, ¿cierto? Unos que estaban a favor y otros en contra. Decían que habían delitos que realmente no había otra forma de castigarlos que no fuera con la pena de muerte. Desde 2013, el edificio que alberga al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y al Juzgado de Garantía de Quillota lleva el nombre Juez Ramón Araya Arenas, en honor al único magistrado que falleció por cumplir su deber en el Poder Judicial.
Desde el año 1997, nuestro país regula la relación entre proveedores y consumidores a través de la Ley del Consumidor, una legislación que cambió para siempre las relaciones comerciales en Chile. A poco más de 19 años de su entrada en vigencia, la Ley 19.496 sigue protegiendo a las personas de las publicidades engañosas y la denominada letra chica. En nuestra sección Leyes que cambiaron Chile, revisamos cuáles son sus principales alcances. El año 1997 marcó un cambio de paradigmas en cómo se rigen legalmente las relaciones comerciales en Chile. Ese año fue promulgada la Ley 19.496, también llamada la del consumidor, que establece los derechos y obligaciones entre empresas y consumidores. Antiguamente, la vulneración a estos derechos no tenía respuesta rápida por la vía judicial. Aplicaban las leyes comunes cuando habían infracciones, lo cual evidentemente perjudicaba con procedimientos bastante largos, extensos frente a estas situaciones. Situaciones que son del diario vivir y que requieren necesariamente una salida mucho más rápida. El derecho del consumidor tiene dos vertientes. En primer lugar, el tema civil, que tiene que ver con responsabilidad y contratos, y también el tema económico desde el punto de vista de las infracciones que pueden causarse en perjuicio de los consumidores. A inicios de los 90 comenzaron a gestarse las primeras inquietudes en torno al consumo de bienes y servicios. 7 años más tarde, y después de una larga discusión en el Parlamento, se constituyó como ley. El cambio no tardó en ser reconocido por los consumidores. Es que con esta ley, las empresas pasaron a estar obligadas, entre otras cosas, a reponer los productos o servicios en caso de fallas, además de la devolución del dinero y la anulación de contratos. De ese punto de vista, entonces, los procedimientos que están contemplados en la ley son muy importantes. ¿Para qué? Para que se haga realidad que en los mercados el consumidor es soberano y es el que toma las decisiones, y por lo tanto que las empresas deben tener siempre los incentivos para competir y ofrecer los mejores productos y servicios. Podemos exigir determinados derechos que van desde lo más común, o sea, la libertad de elegir lo que queremos comprar o los servicios que queremos obtener, pasando por ejemplo, que es algo importante, a que no se nos discrimine cuando queremos contratar un servicio. Sin embargo, todos concuerdan en que aún queda mucho camino por recorrer en materia de protección de estos derechos. Algunos expertos señalan que es necesario que los consumidores tengan acceso a un abogado defensor. Pero yo me pongo en el caso del ciudadano común, que tiene que recurrir a estos juzgados y que la verdad muchas veces no tiene idea, por más que establezca los pasos la ley. Entonces es importante a futuro contar con una defensoría. Además de la creación del CERNAC financiero y otras herramientas para proteger a los consumidores, actualmente se discute un proyecto de ley para expandir las facultades fiscalizadoras y sancionadoras del Servicio Nacional del Consumidor. El martes 5 de julio entró en vigencia el control preventivo de identidad, inserto en la denominada Agenda Corta Antidelincuencia. Esta medida permite a las policías controlar a los mayores de 18 años. Su principal objetivo es identificar sujetos con detenciones pendientes. En la siguiente cápsula educativa te explicamos cómo funciona el control preventivo. A partir del 5 de julio, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones están facultados para realizar controles preventivos de identidad a los mayores de 18 años. La medida apunta a combatir la delincuencia y determinar si existen órdenes de detenciones pendientes. Para ello, las policías deberán solicitar a los ciudadanos la cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte, tarjeta nacional estudiantil o utilizar otro medio tecnológico como el lector de huella digital. Este procedimiento, que dura aproximadamente 1 minuto, deberá efectuarse solo en recintos públicos o privados con acceso a público como estadios, discotecas o malls, sin la posibilidad de ser trasladado a una unidad policial. El control deberá iniciarse con la identificación del funcionario policial. Este debe indicar su nombre, grado y dotación, además de exhibir su respectiva placa institucional. Sin embargo, el control preventivo podrá extenderse como máximo 1 hora en caso de existir dificultades para identificar a la persona. Si el procedimiento sobrepasa ese límite, el controlado inmediatamente quedará exento de la supervisión. La normativa indica que una persona podrá ser detenida si presenta una identificación falsa o si tiene una orden de arresto pendiente. Asimismo, los ciudadanos podrán presentar un reclamo por escrito si sienten que sus derechos fueron vulnerados durante el proceso. Negarse al control preventivo significará multas que van desde los 45.000 hasta los 182.000 pesos.
Junto al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de Los Lagos, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt presentó el decálogo de los derechos de las mujeres en los procedimientos judiciales. Los ejemplares serán distribuidos en todas las oficinas públicas y tribunales de la jurisdicción. En el Juzgado de Familia de Puerto Montt fue presentado el Decálogo de los Derechos de las Mujeres en los Procedimientos Judiciales, una guía que busca hacer frente a un problema social que en el primer trimestre del año registró 821 denuncias por violencia intrafamiliar en la provincia de Yanquihue. El decálogo señala las medidas más urgentes que debe tomar una mujer afectada en sus derechos, integridad física y psíquica. La ceremonia fue encabezada por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Teresa Mora, y la directora regional subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Angélica Palma, acompañadas de autoridades del sistema de justicia de la zona. Este decálogo viene a presentar cuáles son las medidas más urgentes que esa mujer debe tomar, dónde debe recurrir al mismo Tribunal de Familia. Si llega al Tribunal de Familia va a tener la información que requiere. Se va a distribuir en todos los tribunales y también en distintos espacios donde las mujeres asisten, como son, por ejemplo, los centros de atención a víctimas, Carabineros, la PDI, donde las mujeres van a solicitar algún tipo de ayuda y se puedan informar ahí de sus derechos. Los destacados juristas internacionales Michelle Tarufo, Jordi Ferrer y María del Carmen Vázquez llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Talca para participar de un conversatorio organizado por la Asociación de Magistrados del Maule y la Universidad Autónoma. La actividad contó con la asistencia de un centenar de abogados de la región. El mundo académico es capaz de aportarnos siempre ideas nuevas, refrescar lo que ya tenemos, de una actitud crítica, la que se valora en cuanto con ello nosotros conseguimos cumplir mejor nuestra función. Hablar de todo esto aquí ha sido interesante porque muestra un interés no solo de los profesionales, pero de la gente chilena por estas cosas que tocan la vida de todos los días. Estamos muy satisfechos, creo que ratifico una vez más que mientras más saben las personas, más sencillas, más simples son las respuestas. Fue muy entretenido, fue bastante dinámico y quedamos muy contentos con la visita. El Pleno de Ministros de la Corte Suprema aprobó la creación de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. La unidad tendrá como función principal promover la política de igualdad de género al interior del Poder Judicial a través de espacios igualitarios de trabajo. Dentro de los órganos del Estado quizá el más adelantado en materia de trato no discriminatorio es el Poder Judicial. Ha venido trabajando esto ya más de 10 años en temas de no discriminación. Hemos hecho una cantidad enorme de seminarios y hemos tratado de fomentar entre los jueces esta idea que realmente es básica dentro de un Estado democrático, de la plena igualdad y el respeto de todas las personas y especialmente evitar cualquier rasgo o sesgo de discriminación. El martes 5 de julio comenzó la segunda etapa de construcción del Centro de Justicia de Linares. La inversión, que supera los 3.200 millones de pesos, albergará al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y al Juzgado de Garantía de la Comuna. En el cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se llevó a cabo la final del 13º torneo interescolar de juicio oral organizado por la Universidad Diego Portales. La competencia estuvo dirigida a alumnos de enseñanza media de colegios y liceos de Santiago, que a través de equipos deben simular un juicio del nuevo sistema procesal penal. Invitamos a los alumnos de distintos colegios de la región metropolitana a competir entre ellos mediante la simulación de juicios. O sea, tal cual como lo hacen los abogados, los jueces en la vida real, ya en el mismo centro de justicia en el que estamos ahora. En total, los premios para los mejores equipos de litigantes suman 1.100.000 pesos. El presidente alemán Joachim Gauck llegó hasta la Corte Suprema en el marco de su visita de Estado a Chile para reunirse con el presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dollmech. Parte de la visita de Estado que realizó a Chile, el presidente de la República Alemania, Joachim Gauck, fue recibido en el frontis del Palacio de Tribunales por los ministros de la Corte Suprema, Rosa María Maggi y Carlos Hunzmiller.
La autoridad germana, acompañado de la delegación oficial, sostuvo un encuentro protocolar con el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmet. Durante su estadía en territorio chileno, el mandatario alemán fue recibido por diferentes autoridades del país, con quienes mantuvo una conversación centrada en el impulso de las relaciones bilaterales y los desafíos de la democracia y la memoria histórica. Desde 1969, cada 10 de julio, los bibliotecarios de Chile celebran su día. Este año, por primera vez, el Poder Judicial realizó una ceremonia en honor a los profesionales de los libros. Esta fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmet, y la organizó la Dirección de Bibliotecas y Centro Documental del Máximo Tribunal. Quisimos hacer presente nuestra labor, nuestra presencia como auxiliares de auxiliares de justicia, y quisimos instaurar una pequeña ceremonia muy simple, pero con mucho emoción. La logramos complementar trayendo a dos autores. La misión del bibliotecario, las bibliotecas a lo largo del país y en el mundo prestan no solo un servicio, sino un acto de conservación y de donación de la información, del conocimiento, de la vinculación entre las personas. Durante la celebración, los escritores Pablo Neus y Juan Antonio Mazzone dictaron una charla desde su propia experiencia sobre la labor de los bibliotecarios. Ministros de la Corte Suprema, directivos de diferentes bibliotecas y centros documentales de la Biblioteca Nacional, Congreso, Contraloría, Museo de Bellas Artes y otras instituciones asistieron a la actividad. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmet, inauguró en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales el seminario Análisis Económico del Derecho, en el que expusieron destacados profesores internacionales sobre el alcance y las fronteras de esta disciplina, su impacto en el proceso judicial y el derecho civil. Y hasta acá la revisión de las noticias en esta edición del canal de televisión del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos desde la Plaza Montbaras, dejándolos como siempre invitados a que sigan visitando las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial y que nos visiten en nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.